Uno, dos, tres, cuatro, probando. ¿Qué tal? Vamos viendo, a ver por acá. A que pase el agua. Oh, sí, sí, sí. Me hice yo mismo acordar de algunas situaciones en doble sentido. Es que el tema de hoy está muy interesante. Eso, ya están por acá. Hola, hola. Yo todavía mandando las invitaciones y ya estoy viendo que por acá ya están conectadas y conectados a todo lo que da. Así es. Pues muy buenas tardes, tengan todas, todos, todes. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un día más de este espacio para hablar, reflexionar y analizar sobre las cuestiones que tienen que ver con nuestra sexualidad. Así es, ¿no? Este es un espacio precisamente creado para poder, a lo mejor no conocer del todo, pero sí al menos tener una visión general de algunos aspectos que componen nuestra propia sexualidad. Así que bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas Araceli, Jack, Tania, Norma, Linares, Jack, Citlali, Ara. No, vean cómo están llegando la gente. Excelente. Jose, Blanca, Andrea, Iris, ¿sí? Lisette, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides, ¿no? Sean todos ustedes. Denle compartir a este live para que muchas más personas puedan estar compartiendo, viendo y analizando, pero sobre todo conociendo cómo es el objetivo de esta sesión. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar. Chan, 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 chan. Vamos a estar hablando de algo que para algunas personas puede ser un mito. Para algunas otras personas es un terremoto. Para otras personas es... ¿no? O para otras personas es uno de los puntos mega importantes en toda actividad erótica y sexual. Es decir, vamos a estar hablando de los orgasmos. Muy bien, así es. Por acá estamos. Se están conectando más personas. Excelente. Nos vamos a orgasmear el día de hoy. Así es. ¿Sí? Así es, Lisbeth, para que le des compartir. Así es, Eli, dale compartir. Así es, tía, dele compartir, ¿no? Así es, Edith. Hola y dale compartir, porque el día de hoy nuestro objetivo es analizar precisamente el orgasmo, ¿va? A lo mejor ustedes podrían preguntarse, bueno, ¿por qué este tema? ¿Por qué hablar? ¿Por qué analizar la parte del orgasmo? Creo que cuando estamos en la parte de la consulta clínica o simplemente la vivencia real, nos damos cuenta que hay un gran problema en la sexualidad cuando se aborda el tema de orgasmo, ¿sí? Sobre todo en términos de género. Es decir, hay una gran diferencia entre el orgasmo femenino y el orgasmo masculino, ¿sí? Completamente diferente, ¿no? De la misma manera creo que hay como muchos aspectos que pueden estar involucrándose en este eje temático y que es importante analizar. Muchas de nosotras o nosotros, sobre todo las mujeres, ¿sí? Hay un gran porcentaje donde ellas ni siquiera reconocen que han tenido un orgasmo o que a lo mejor ni siquiera en su vida lo han tenido. ¿Creen esa parte? Pues sí, existe una gran desinformación con respecto a nuestro erotismo y sobre todo a esta visión de los orgasmos que
En consulta clínica, lo que constantemente escucho es, por Dios, ¿qué es un orgasmo? ¿Sí? O, ¿por qué yo no tengo un orgasmo? Ay, perdón. O, ¿por qué me cuesta tanto trabajo llegar a un orgasmo? Porque me entran llamadas y me desconecto y me desconcentro. Pues sí, ya tenemos resuelto el tema, que ahorita lo vamos a ir como abordando, ¿no? O, ¿por qué tengo un orgasmo cuando me masturbo, pero con la pareja no? O, ¿por qué no puedo tener orgasmos al mismo tiempo que mi pareja? O como alguna pregunta que también llegó. ¿Una relación sexual se considera exitosa siempre y cuando se alcanza el orgasmo? Pues por eso hemos decidido el día de hoy poder llevar precisamente estas reflexiones con todas y todos. Así es, Sato. Así es, mi querida pollito, mi pollito Arteaga, ¿no? Esto es, claro que es muy impactante, sobre todo cuando hacemos pues una situación de clínica, porque básicamente nos damos cuenta que no hay un conocimiento básico de la sexualidad o del cuerpo humano en las personas. ¿Va? Ok, pues bueno, lo primero que me gustaría como un poco reflexionar es que partamos precisamente desde lo más básico, ¿no? ¿Qué sería un orgasmo? A ver, yo creo que aquí vamos a entrar en un detalle muy interesante. ¿Por qué? Porque en realidad no hay como una definición tal cual. Obviamente, desde la academia podemos encontrar como una cuestión de significados específicos. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos como un poco a la literatura sexológica, vamos a encontrar que el orgasmo es esta sensación subjetiva del placer. Y que si nos vamos a estos conocedores y estudiosos de lo que fue la respuesta sexual humana en su momento, Master y Johnson, pues vamos a encontrar que ellos definen el orgasmo como contracciones mioclónicas generalizadas en donde son consecutivas y que hay una sensación rítmica de 0.8 segundos con un intervalo entre 6 a 12 segundos. Dices, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿A poco eso es el orgasmo? Bueno, sí, el punto es cómo lo estoy concibiendo yo misma o yo mismo. Y entonces, la primera pregunta sería esa, ¿cómo estoy pensando o cómo estoy significando el orgasmo? Y entonces nos vamos a poner, nos vamos a poner como un poco a pensar cómo es que le daría yo como un significado a mi orgasmo, ¿sí? Y vamos a estar dándonos cuenta que la gran mayoría de nosotras y nosotros vamos a empezar como un poco a como describir, intentar describir todas esas sensaciones que son subjetivas. ¿Sí? Es decir, que si yo, por ejemplo, les digo, no, es que el orgasmo para mí es como si me muero un momento, como si a lo mejor me asfixio, a lo mejor que me falta el aire, a lo mejor que me voy, que me vengo, que voy, que busco, que encuentro, ¿no? Que exploto, que me desinflo, que estallo. Lo primero que vamos a decir, ay, ¿no? ¿Qué onda con el Edgar, no? O a lo mejor muchas de ustedes, o muchos de ustedes, dirán, pues a lo mejor llego a sentir algo parecido, pero no igual. Pues obviamente no igual. ¿Por qué? Porque el orgasmo es completamente subjetivo. Ya lo decía el doctor Juanis Álvarez Gallú, es una sensación subjetiva de placer, que cada quien la va a armar con base a qué? A este sentir.
¿no? Sentir la columna en el cerebro. Por ejemplo, aquí Tania nos dice, ay, Chirrión, yo no he sentido la columna en el cerebro, ¿no? Al menos que esté haciendo una posición muy elástica, pero no creo, ¿eh? Pero no, al menos hablo desde mi experiencia. No estoy diciendo que tú no puedas, a lo mejor y tú sí puedes, ¿no? Y entonces fíjense que algo muy interesante es esto. Empezamos a escuchar diferentes tal vez como significados acerca de lo que es el orgasmo, que han llegado personas a mi consultorio y dicen, pero es que yo he escuchado que mi amiga, que mis vecinas, que mis vecinos dicen que el orgasmo es esto, pero yo no tengo eso. Doctor, ¿me puede ayudar a sentir lo mismo? Y yo digo, ay, Chirrión, pues eso, ni siquiera yo sé cómo llegar a sentir como un volcán, una explosión. O como dice Tania, ¿no? Sentir la columna en el cerebro. O sea, ese es algo completamente subjetivo. Yo creo que cada una de nosotras y cada uno de nosotros va a ir armando este concepto correcto a partir de su propia experiencia y la significación que en algún momento pues le va a dar, ¿va? Puntos importantes aquí, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué es para ti un orgasmo? ¿Sí? Ese sería como el primer punto. ¿Qué es para ti un orgasmo? Y si estás vinculando esta construcción como la sensación subjetiva del placer, entonces vamos a decir que vamos bien. Pero la realidad es que muchas de las veces ni mujeres ni hombres tenemos orgasmos. A veces lo único que tenemos es esta distensión del cuerpo precisamente por durar como ciertos elementos o durar con un tiempo específico, con una tensión, donde a lo mejor nada más, como dicen, aflojas el cuerpo y ya. Pero la realidad es que a veces no tenemos orgasmos, ¿sí? Y muchas de las veces ni siquiera alcanzamos esa situación y a veces nos llega a preocupar que ni siquiera alcanzamos orgasmos, ¿sí? Cuando no tendría por qué ser como un tema dentro de tu propio autoerotismo o dentro de la relación de pareja. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todas las veces sería indispensable llegar a, ¿correcto? ¿Cuál es la bronca? Para entrar como más a detalles en el tema. Pues que básicamente uno de los objetivos de la relación sexual, que al menos muchas y muchos todavía siguen pensando, es el orgasmo. Y el orgasmo entonces se ha vuelto el centro de atención de la actividad sexual, ¿sí? Es decir, nos empezamos a encuerar, ¿no? Y pareciera ser que hasta estamos haciendo competencias, ¿no? Para ver a quién es el que llega o la que llega, ¿no? O los que llegamos primero al orgasmo, como si llegar al orgasmo primero nos diera una recompensa, ¿no? O ganáramos dinero. Si fuera así, yo digo, bueno, vale, y hasta yo le entro. Pero ¿cuál es entonces el punto? ¿Llegar a un orgasmo o llegar a disfrutar de todos los pasos que implica el erotismo en una, ya sea relación de pareja o contigo misma o contigo mismo, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a analizar que parece ser que las personas, no las que estamos aquí, espero y que no, ¿va? Pero parece ser que la gran mayoría de las personas están en un encuentro erótico y sexual y lo que buscan es ese objetivo, que es llegar al orgasmo. Incluso algunas personas yo creo que lo pueden vivir como un guión, ¿no? Ya saben cuál es el guión, ya saben qué es lo que sigue, te quitas la camisa, luego nos besamos el cuello, luego nos agarramos el pecho, luego la columna y luego tal vez hacemos sexo oral y luego nos ponemos en una posición y órale, dale, ¿no? Dale porque ya mero o es hora de llegar precisamente al orgasmo. Y ya sabes que cuando haces una carita X, Y o Z, si es que no nos avisan, pues, pues continuamos, ¿no? Y llegamos precisamente al orgasmo. Entonces, pareciera ser que
hay un guión específico estructurado ya en nuestra cabeza. Por lo tanto, segunda pregunta. Yo te invitaría a ti misma o a ti mismo que en este momento te preguntaras, ¿qué buscas cuando tienes un encuentro sexual o el erotismo, ya sea contigo o con tu pareja? ¿Ah? Y entonces vamos a ver aquí que ya nos están llegando preguntas, eso es, y créanme que me llegaron muchas preguntas, ¿no? Fátima nos dice, ¿nos puede platicar acerca de los distintos tipos de orgasmos que existen en el caso de las mujeres? Muchas gracias. Fíjense, ¿no? Un punto muy importante es, primero, entender qué es lo que buscamos, ¿no? Y esto que dice, por ejemplo, Fátima, es algo muy interesante, porque también en la consulta llegan muchas personas que, bueno, me imagino que ha de haber diferentes tipos de orgasmos y por lo tanto, ¿sí? Si no llego de esta manera, muy probablemente podré llegar de esta manera. Para poder llegar a un orgasmo de entrada, hay que trabajar mucho precisamente con esta significación que nosotras mismas y nosotros mismos hacemos del placer. Correcto. ¿Va? Es decir, ¿qué es lo que yo pienso acerca de él? O por qué la importancia de llegar a él, ¿no? Existen, según algunos estudios o algunas, como estudios, artículos, ¿no? O teorías que han mencionado que las mujeres tienen una capacidad específica para tener o desprender lo que es el orgasmo, ¿sí? Tendríamos que hablar como de diferentes elementos. Aquí lo que pudiéramos como enfocarlo es que yo creo que el orgasmo se desprende de una excitación y que esa excitación pudiera partir de muchas áreas de tu cuerpo. Por lo tanto, podríamos ser personas que todo nuestro cuerpo pueda desprender una capacidad orgásmica, ¿va? Culturalmente existe el vaginal, el de clítoris, y algunas mujeres reportan también el anal, ¿no? Algunos hombres reportan básicamente el que es por penetración o por masturbación o analmente. Pero si nos dejamos a un lado como esas teorías, lo que vamos a encontrar es que básicamente el orgasmo se llega al orgasmo dependiendo la estimulación que tú tengas. Y no necesariamente lo que se me estimule a mí va a ser un punto de partida para que tú puedas llegar a alcanzar un orgasmo. Vámonos como quitando las ideas de que solo hay una clasificación para las mujeres, ¿no? O para los cuerpos con vulva de 3 puntos importantes para desprender el orgasmo, y que a lo mejor 2 y 3 a lo mejor, ¿no? También en los hombres. Hay que empezar a ubicar que todo nuestro cuerpo puede potencializar la capacidad orgásmica, porque al orgasmo se llega, ¿sí? ¿Y cómo se llega? A partir de la estimulación. Es decir, que si yo me empiezo a agarrar la orejita en este momento, y si es mi estímulo sexual efectivo para mí, pues yo le voy a decir a mi pareja o a las parejas con las que yo esté en un determinado momento: síguele mi amor, porque no sabes que voy, vengo, me regreso y estoy aquí y allá y en todos lugares porque voy a explotar en 1000 pedazos, ¿no? Lo mismo puede ser a lo mejor el cuello o otra parte del cuerpo que para mí sea un elemento principal. Un elemento principal de mi capacidad de poder explotar mi estímulo sexual efectivo, ¿va? Ahorita vamos a ver unas cosas, precisamente con unos datos que tengo ahí, que obtuve del Instituto Mexicano de Sexualidad y de algunas otras investigaciones, para saber qué tanto puede ser cierto que las mujeres, específicamente en ellas, con la penetración alcanzarían el orgasmo, ¿va? Pero hoy ya me están llegando mucho más preguntas. A ver, vamos a ver por acá. Dice,
Cuando veo a Chris Evans es un orgasmo visual para mí. Ay, bueno, si yo supiera quién es Chris, yo diría, pues claro también, pero soy muy malo para los nombres. Pero entiendo cuál es tu referencia. Entonces, algo importante que aquí nos dice nuestra compañera Arteaga es precisamente que incluso la capacidad de poder ver algo que nos gusta, nos atrae o nos excita, puede ayudarnos a desprender precisamente el orgasmo y que por ende no tendríamos que enfocarnos a una área específica. Y de nuevo volvemos con el mismo tema. En nuestro contexto, la sexualidad está tan genitalizada que pareciera ser que es solamente del pene, el ano, la vulva o el introito vaginal que podemos llegar a alcanzar una capacidad orgásmica, y claro que no. Podemos desprender de todo este cuerpazo, y más en cuarentena, que ya está más grande. ¿Por qué? Porque he comido más o hemos comido más, ¿no? El capitán, ya, el capitán, no, pues claro, sí. No, ahora entiendo la referencia, ¿no? Claro que sí, es el Capitán América, no, pues también hasta yo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta cómo precisamente a partir de la estimulación de los sentidos podemos llegar a alcanzar una capacidad orgásmica. ¿Por qué pensamos que solamente de la estimulación de los órganos sexuales? Porque así hemos aprendido que la sexualidad igual a genitalidad. Por ello, estamos limitando como un poco más a potencializar precisamente las sensaciones de lo que es el cuerpo. Ustedes a lo mejor dirán, pero es que hay ciertas áreas del cuerpo que son más sensibles. Correcto, están llenas de terminaciones nerviosas. Claro, las puede volver más sensibles y por eso si estimulamos ahí, claro, entiendo perfectamente. Pero algo muy importante aquí es que no todas las personas resisten ciertos tipos de estimulaciones, sobre todo en esas áreas donde hay una mayor terminación nerviosa. Ustedes a lo mejor podrían decir, es que ahí me dijeron que hay un orgasmo clitoriano y entonces yo voy a agarrar y ¿no? Pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay algunas mujeres que de entrada no les gusta que les toquen el clítoris. Así de sencillo. A lo mejor la pareja puede decir, pero es que es el punto máximo del placer. No, pregúntale cuál es su punto máximo del placer. Y si no lo conocen, mis vidas adoradas tienen un fin de semana súper larguísimo y todos los días para poder explorar los diferentes puntos que el cuerpo tiene como puntos máximos de placer. Entonces, tenemos que empezarnos a quitar de la cabeza ¿va? Que precisamente la relación sexual tiene que ver mucho, o el fin de la relación sexual es precisamente llegar al orgasmo. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ni siquiera lo alcanzamos. Y si no lo alcanzamos, ¿qué creen que pasa? ¿Qué creen que sucede? Estrés, ansiedad, nervios, inseguridades, molestias, pajas mentales. De seguro ya tiene otra u otra, para no hablar de géneros, ¿sí? Llegó tarde el día de hoy. Muy probablemente por ahí hizo algo, ¿no? Y pues no. Esta es una idea que nace precisamente como de toda esta frustración, de todo este horror. Y el peor enemigo de la sexualidad y el erotismo, ¿cuál creen que sea? Bueno, entre otras o entre algunas, pero punto importante es el estrés, la ansiedad, los nervios, la inseguridad, la molestia. Así que hay que sacudirnos esos malos pensamientos. Por acá también nos comentan: la pornografía es la culpable de todos esos puntos erróneos. Claro, y ahorita vamos a hablar de eso, ¿eh? Muchas mujeres, muchas frustraciones en hombres y en mujeres. Así es, mi querida Arteaga. Claro que sí. Y vamos a hablar de eso porque básicamente es el punto principal de información
que en la gran mayoría tenemos. Y desgraciadamente cuando no tenemos como un filtro, un análisis, introyectamos esa información y entonces ahora resulta que no tengo ni el cuerpazo, ni los órganos sexuales tal cual como así, ni grito como ella o como él, ni mi pareja hace esto, entonces no le estoy gustando, entonces está mal, entonces X, Y o Z. Ahí es donde hablo de que pueden aparecer todas estas pajas mentales que puede haber en nuestra experiencia, ¿no? Que ni siquiera son ciertas, es una realidad, ¿no? Ok, ¿cómo puedo quitarme el miedo a que otra persona me toque sabiendo que varias son súper sensibles, pero cuando me tocan me da mucho miedo? Bueno, yo creo que uno de los puntos importantes aquí, Are, sería cómo te gusta que ser tocada o tocado. Creo que ese es el punto principal, que aprendas tú misma o tú mismo, ¿sí? Y va para todas las personas, a que precisamente puedas como ver y disfrutar y ubicar primero contigo, ¿sí? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú necesitas y cómo? Porque obviamente no a todas las personas nos agrada el mismo ritmo de fricción. ¿Y a qué me estoy refiriendo con la fricción? A esta forma de tocar. Hay algunas personas que puede ser como lento, otras como más tajante, otras con las uñas encajadas, otras con las angoloteadas, ¿no? Es decir, primero descubre cuál es la que a ti te agrada y con la mayor claridad puedes a lo mejor hacer un ejercicio en donde le digas a tu pareja: voy a tomar tus manos y te voy a llevar por mi cuerpo para que aprendas cómo me agrada ser tocada o tocado. Y de esta manera es como a mí me gustaría que en algún momento tú te pudieras guiar, ¿no? Es como un ejercicio muy interesante porque luego te divides, primero toma las manos de tu pareja y las recorres tu cuerpo, ¿no? Con la intensidad que a ti te agrada. Y dos, ¿sí? Una vez que tú termines, pues entonces que la pareja te ayude a recorrer su cuerpo de la manera en cómo le gusta ser tocado. Con esto vamos a ir aprendiendo intensidades, formas, manejos. Claro, hay que aclarar, todos los días y cada acto erótico es una manera nueva de aprender algo del cuerpo de la otra persona y de mi cuerpo. Si ya te va generando como un poco conflictos, pues te invitaría como un poco a revisar qué me quiere decir esa sensación, qué es lo que no me está permitiendo esta sensación. Tal vez que algunas personas le pueden poner miedo, incertidumbre, pensamiento, etcétera, con la finalidad de que lo pueda revisar. Porque uno de los puntos importantes, yo creo, que es en el trabajo sexológico, es darle sentido a eso que me limita o a eso que me bloquea. Que muchas de las veces a lo mejor en leer un tipo de información, escuchar a lo mejor un programa o no sé, no sé, o leer algún tipo de información no necesariamente nos va a dar como esa claridad. Tendríamos que en momentos echarnos como un clavado para entonces ir ubicando qué información es la que tengo también almacenada, ¿no? Ok, por acá Tania nos dice: estoy de acuerdo contigo, nos meten hasta miedo, ¿no? Ahorita seguimos hablando precisamente de eso, ¿va? Descúbreme, chiquito, dice Iris. Claro, o chiquita, ¿no? Dependiendo del género. Hay que descubrirse en esta parte del erotismo y de la sexualidad. Entonces, yo creo que sí es importante diferenciar, ¿no? Tanto el orgasmo masculino como el orgasmo femenino. ¿Por qué? Porque creo que, el orgasmo masculino básicamente está ligado con la eyaculación, cosa que no necesariamente es verdad. Y digo es verdad porque a veces, a lo mejor los varones lo van a entender, hay este proceso de masturbación, ¿no? Hay eyaculación, pero dices: ah, chirrión, ay, güey, ¿no? ¿A dónde se fue toda esa explosión que en ciertos momentos siento? Pues eso significa que, pues no tuviste un orgasmo, tuviste una distensión corporal, ¿no? Pero también en las mujeres suele pasar esto. Sin embargo, en las mujeres hay un sentido
muy importante y creo que eso ha preocupado a muchos, a muchas y muchos, ¿no? Quienes nos dedicamos a la parte de la sexología. La gran mayoría de mujeres en un contexto mexicano que a lo mejor puede ser sexista, poco consciente del respeto del cuerpo de las mujeres, poco tolerante tal vez como a la forma de de la expresión de la sexualidad de las mujeres, pues ha hecho, y claro, otras cosas más, ha hecho que casi el 56% de las mujeres no hayan tenido un orgasmo en su vida. Así es. Y es súper triste esa parte, ¿no? Es decir, hay muchas mujeres que llegan al consultorio precisamente por esta situación, ¿no? Y que también hay un punto importante aquí, ¿no? Regularmente el orgasmo femenino siempre ha estado a reserva de alguien más. Chan, 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 chan. Uno de los puntos importantes para poder empezar a empoderarte de tu cuerpo es, claro, la información y dos, la autoexploración. Muchas de las mujeres tienen como ciertos issues con respecto a su cuerpo. Muchas mujeres ni siquiera conocen su vulva, ¿no? No conocen su composición. ¿Cuándo fue la última vez que tú, mujer, te sentaste frente a un espejo o tomaste un espejo, te abriste tus piernitas, ¿no? Y empezaste a ver la composición de tu vulva? Solamente es pregunta, ¿va? Pero muchas mujeres ni siquiera hacen eso. ¿Por qué? Porque han tenido ciertos aprendizajes con respecto a su sexualidad, a sus órganos sexuales, ¿sí? O a su cuerpo de rechazo, sobre todo en contextos donde los estereotipos están mucho más marcados. Entonces, también la percepción que yo misma o yo mismo tenga del cuerpo va a ser una variante importante, ¿no? O un vínculo importante para poder entonces limitar esa capacidad orgásmica, ¿va? Pero entonces, todas las personas no tendríamos por qué dejarle la responsabilidad del orgasmo al otro, o a la otra, o al otro, sino que el orgasmo es de quien lo trabaja y de quien lo siente. Entonces, eso es muy importante. Algo que también me he encontrado mucho en la consulta es que cuando van parejas, ¿no? En este caso heterosexuales, ¿sí? Hombre-mujer, ¿no? Al consultorio, muchas de las veces el hombre lleva a la pareja mujer al consultorio como para que yo como por arte de magia le diga, ten un orgasmo y ya estás funcionando bien, ¿no? Y entonces tu hombre, qué bueno que te preocupaste, ¿no? Por traerla, ¿no? A ella. Pero la realidad es que cuando me ha sucedido eso y exploro como un poco más, me he dado cuenta que para muchos hombres el hecho de que ella no tenga un orgasmo es porque cuestiona su propia capacidad en la sexualidad. Ups. Y entonces ahí los dos entran a la consulta. ¿Por qué? Porque muchas de las veces pareciera ser que él no es lo suficientemente bueno precisamente para hacer su chamba. Y entonces, si vamos como con yo soy bueno a lo mejor, ¿no? Y tú no puedes, entonces hay que arreglar. Y entonces hay una situación como de desnivel en la relación de pareja. Y entonces lo que hay que hacer es trabajar primero esa relación como para ubicar qué está pasando. Al final sí, la responsabilidad en un erotismo es de ambos, ¿no? Hay algunas investigaciones que me puse como un poco a revisar y me he dado cuenta y que precisamente, ¿no? Va como muy vinculado a esto que en algún momento se decía con anterioridad, pero fíjense, se las voy a comentar así tal cual, ¿no? 75% de mujeres y 77% de los hombres dicen que pueden llegar a alcanzar el orgasmo con la penetración y caricias al mismo tiempo, ¿va? Y solamente un 4% de mujeres y 6% de hombres logran alcanzar un orgasmo sin tocar
órganos sexuales. A ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay una idea muy específica en donde solo con la penetración vaginal, ¿sí?, se puede llegar a alcanzar un orgasmo. Y entonces, en una relación sexual, heterosexual, el tipo parece como taladro. ¿No? Pensando en su construcción, que es la única manera en la que su pareja puede llegar a alcanzar el orgasmo. Bueno, esta investigación nos dice que Nel Pastel, ¿sí? Otros, por ejemplo, tengo otros datos. Por ejemplo, el 77% de las personas dicen que ha alcanzado el orgasmo solo con la masturbación, ¿sí? Es decir, hay contacto. El 57% dice que llega solo con parejas formales, es decir, hay una cuestión emocional. Y un 27% solo llega con parejas casuales. Un 81% menciona que llega por medio de la autoestimulación. Un 68% dice que llega con estimulación y penetración. Otro 65% dice que llega solo con sexo oral. Un 59% dice que llega con estimulación de clítoris más penetración. Un 43% dice llegar al orgasmo frotando los genitales, pero casi nadie, solamente un porcentaje muy bajo, dice 4%, logran alcanzar su orgasmo sin ser tocadas o tocados, ¿no? ¿A qué es lo que voy con esto? Si ustedes se están dando cuenta, ¿sí?, hay un vínculo específico de lo que es las caricias. O sea, estamos hablando básicamente de puras caricias aquí en estos porcentajes. Por ende, un elemento principal para poder llegar a alcanzar el orgasmo, pues son las caricias. Pero ¿qué pasa si yo tengo miedo de inclusive de yo misma o yo mismo tocarme? Pues bueno, va a ser complicado, ¿sí? Y tendríamos que estarnos preguntando, ¿no? ¿Qué es esta sensación que en algún momento me está generando o porque no me lo permito? Y por ende va una reflexión o una pregunta para ustedes. ¿De dónde vienen esos aprendizajes que ustedes han tenido acerca del orgasmo? A ver, ¿no? La mayoría de nosotras o nosotros, pues básicamente como lo veníamos hablando, pues es de la información social, de amistades, ¿sí? O de las películas. Así es, y aquí entra precisamente toda la cuestión del material sexual explícito, que lo hemos dicho muchas veces, es solo teatro, ¿ah? Esta parte como del material sexual explícito es teatro, ¿va? Es escenas, son montajes, son cortes, ¿no? Graban una escena de unos minutos, descansan, van, se toman una agüita, a lo mejor se fuman un cigarro, ¿no? Tiene una persona que esté ahí estimulando, ¿no? Los órganos sexuales previo a lo mejor a realizar una escena y entonces continúa la escena. Claro, como nosotros vemos la película de corrido, pero además, ¿sí?, pensamos que el tiempo en las películas es como el triple o el cuádruple de una vida real, pues entonces nos imaginamos que las personas duran horas y que no se rozan y que no se cansan y que no sudan, ¿no? Y que muchos ¿no? Entonces, tenemos una información inadecuada, ausente o errónea sobre lo que es la sexualidad y, obviamente, la respuesta sexual humana, ¿va? Es decir, esta información, pues obviamente, en lugar de ayudarnos, pues nada más lo que va a hacer es limitarnos a nosotras o a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa precisamente cuando se alcanza un orgasmo, por así decirlo? Claro, va a haber una expresión total del cuerpo. Claro que vamos a sudar, claro que vamos a oler, claro que a lo mejor voy a tener una contorsión
Claro que voy a hacer caras. Y muchas de las veces nos limitamos incluso por decir, ¡ay! Se me va a ver la arruga, ¿no? Me voy a ver mal. Si yo hago esta cara, ¿qué va a pensar la otra persona? Pues va a pensar que lo estás disfrutando, mamacita o papacito. Así que tú expresa todo lo que tengas que expresar. O incluso, algunas personas hacen esto, miren. Sí, a lo mejor entiendo que está el hijo, la hija, los vecinos, estás en la casa de los papás, ¿no? Ellos quieren que te escuche, te está echando un rapidín, ¿no? Etcétera. Bueno, en cierto sentido lo entiendo, pero ya estando en una relación de pareja, a lo mejor en tu casa, donde no hay como... Bueno, pues quien te escuche dentro de tu casa, a lo mejor a los lados te pueden escuchar, pero pues si te escuchan, pues bueno, ¿no? Sí, que te vean con cara de envidia, ¿no? Eso es súper importante. Entonces, como para que limitas inclusive esa expresión, ¿no? Entonces, muchos de los, también de las limitantes que pueden existir a la hora de tener un orgasmo, pues es precisamente eso, ¿no? Ay, ¿cómo me voy a ver? Voy a sudar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿sí? Pues la realidad es que pues sí las podemos hacer, ¿no? Porque somos humanos. Es que en las películas no sudan. No, pues es que hay aire acondicionado. Es que no se ven cansados. Pues sí, es que toman su descansito precisamente como para echarse un relax y volver a maquillaje, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es una realidad, ¿no? No podemos seguir como teniendo esas ideas acerca del orgasmo cuando nuestro referente pues es el material sexual explícito. Yo sí creo que es muy importante que el material sexual explícito nos puede ayudar tal vez a crear algo que pueda ser adaptado a mí, a mi corporalidad, al contexto y a la situación. Nos puede ayudar, claro. Agarra todas las ideas que puedan surgir de ahí, pero algo muy importante, recuerda que también tú eres humano y que tú sudas y que te da calor y que puedes hacer una contorsión, ¿no? Ahí va, es parte de, y tómalo como algo rico. No te estés presionando tampoco porque las cosas te salgan bien. ¿Quién dice que, no sé, una postura sexual tiene que ser de una determinada manera o forma? Claro que no. Tienes que adaptar la postura a lo que a ti te vaya acomodando, incluso a lo que a tu pareja se acomode también, y a lo mejor las primeras veces no encuentras una postura adecuada. ¿Completamente válido? Sí, es parte de la creación o construcción de nuestro erotismo. A lo mejor ya como la tercera, cuarta o quinta vez, pues dices, ay, como que ya le voy agarrando la onda, y a lo mejor ya las siguientes va siendo más fácil que tú misma, tú mismo, tú misma, pues vayas acomodándote ya como con esa experiencia vivencial que tú en algún momento tuviste, ¿no? Pero todo parte precisamente de esa exploración. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando no alcanzo a llegar o no he alcanzado a llegar a un orgasmo? Puede haber muchas situaciones, muchísimas, desde cuestiones tal vez biopsicosociales, pero la gran mayoría de ellas, ¿no? O al menos en la consulta clínica podemos darnos cuenta, que nos dedicamos al estudio de la sexualidad, que la gran mayoría de estas cuestiones entran en un apartado que a lo mejor podemos llamar como disfunción. Podemos, ¿no? Para darle un nombre. Sin embargo, todas estas, en su gran mayoría, tienden a tener un origen psicológico, y si es psicológico se puede modificar, y si se puede modificar tiene que ver con procesos de enseñanza, aprendizaje, por lo tanto podemos reaprender cosas nuevas. Sí, muy bien. Por ende, algo que nos hemos encontrado muchísimo es que a veces no alcanzamos el orgasmo, pero no le alcanzamos en el orgasmo porque estamos distraídas o distraídos en todo momento. Claro, esto es una manera de tener el control. ¿Pero el control de qué? Pudieran decir. Pues de todo menos de lo que está sucediendo en ese momento.
Así es. Es decir, a lo mejor a veces estamos acá, ¿no? Pensando, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que la pareja está acá, ¿no? Duro y dale, ¿no? A ver, ¿y si lo hace de otra manera? Ay, no, pero así no me gusta. Me gusta más a la derecha. Me gusta más a la izquierda. Me gusta mejor que me agarre y que me sangolotee. Pero no, pues no lo está haciendo, ¿no? Y empezamos a generar ideas mentales con respecto a cómo debería estar haciendo lo que está haciendo mi pareja, ¿no? Es una manera de control, claro. Es decir, el control nos hace racionalizar. Y en el sexo, y sobre todo para alcanzar el orgasmo, es muy importante sentir más que racionalizar, ¿va? Y entonces yo te invitaría a que tú misma o tú mismo, si no estás alcanzando un orgasmo, pregúntate, ¿para qué o qué es lo que yo hago para yo no llegar? ¿Sí? ¿En qué momento yo como que me desconecto? Porque puede ser que haya una desconexión total, ¿sí? Es decir, estás acá en chingón de repente y dices, le apagué a los frijoles. Ay, no he pagado la renta, ¿no? Se me olvidó subir la tarea del profe Edgar. No, pues ya estuvo que vas a perder tu capacidad orgásmica, ¿no? Claro, ¿no? Estarte acordando como de ciertos elementos y no estar ahí en el momento, pues te va a desconectar. Hay quienes ni siquiera se dejan ir o fluir por el control, por la exigencia o también por otras razones, ¿no? La confianza, ¿qué tal si me ve de esta manera, ¿no? La seguridad. Y si no es la persona deseada y ya le estoy dando todo de mí, ¿no? Digo, puede ser, ¿no? Hay algunas dudas. ¿Qué habrá hecho en la mañana? ¿No? ¿Sí? O hay una cuestión de la percepción del cuerpo, ¿no? Es que mi cuerpo, si yo prendo la luz, y bueno, lo que estás haciendo ahí básicamente es un desconecte de lo que estás sintiendo. Recuerden, para poder llegar a alcanzar el orgasmo, la base es el sentir, es el disfrute, es el placer para poder precisamente llegar a tener esta capacidad orgásmica. Si no estoy llegando, entonces necesito preguntarme, ¿qué hago yo misma o yo mismo para no llegar? Claro, en esta pregunta, si nos ponemos como un poco a indagar, podemos llegar a muchas respuestas. Y sería importante que esas respuestas, pues tal vez estén acompañadas de alguien profesional que en algún momento pueda ayudarte a clarificar como para qué pienso estas cosas. Obviamente para no llegar, pero ¿cuál es el significado o el sentido de no llegar? ¿No? Sería importante. Entonces, de la misma manera tenemos que aprender a generar un mapa erótico mucho más extenso. Vimos como un poco que esta parte o esta creencia de que hay ciertos tipos de orgasmos, ¿no? Y que son enfocados en el área genital. Si yo voy creciendo con esa idea y voy replicando esa idea, probablemente, ¿sí? Probablemente pues voy a fracasar porque me voy a enfocar y a lo mejor a la persona con la que yo estoy en este momento o en ese momento no es algo erótico que agarres, toques, lamas o hagas en los órganos sexuales. A lo mejor para la persona es algo más rico que explore su espalda, que explore su pecho, que explore su cuello, que explore sus piernas, ¿no? Es un elemento importante abrirnos precisamente a generar un mapa mental más extenso. Tenemos que entonces desgenitalizar precisamente la sexualidad y el erotismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no alcanzo un orgasmo? Pueden ser varias razones. Desde tu conocimiento, desde la información, desde a lo mejor
primeras experiencias que a lo mejor no fueron tan gratas, ¿no? Y que a lo mejor no fueron gratas por el sentido de que ambas personas eran inexpertas y a lo mejor hicieron algún malabar extraño, malo y a lo mejor inclusive dolió, que las siguientes dices, pues va a doler y esto no es como rico y que por lo tanto vas introyectando como cierta información en donde ni siquiera te das cuenta que o ni siquiera te permites como tener otra posibilidad de disfrute y por ende no alcanzas ni siquiera a tener un orgasmo como tal, ¿no? Puede ser por el control, pero ¿controlar qué? ¿Como para qué quieres controlar? ¿Sí? ¿Qué haces entonces para no llegar? ¿Como para qué te desconectas? Como otras cuestiones que en algún momento sería importante revisar, ¿no? Muy importante. No es indispensable llegar a un orgasmo si yo tengo una relación erótica sexual. Hay que resignificarlo. No necesariamente mi pareja tiene que llegar al mismo tiempo que yo o yo y mi pareja, ¿no? No, pues no son competencias, ¿sí? Que pase o no pase, bueno, pues si pasa, qué rico. Si no pasa, entonces tampoco me tengo que deslindar. Ay, pues yo ya llegué, a ver tú cómo llegas, ¿no? Porque si sucede eso, pues bueno, ¿qué es lo que pudiera estar pasando? Pues que básicamente para las siguientes yo diría, ay no, ni siquiera me ayuda, ni siquiera me echa la mano, nada más termina y se acabó. Pues también va a estar afectando en la parte del orgasmo, ¿no? Entonces, no necesariamente las parejas tienen que llegar al mismo tiempo, ¿no? Si ustedes se dieron cuenta, el proceso del tocamiento y la excitación a partir del contacto es un elemento principal. Contacto, no estar como taladro y taca, 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 taca. No, a ver, ¿no? Hay algunas personas que sí les agrada, pero según los estudios en algún momento aquí revisados, ¿sí? Un vínculo importante es el tacto, contacto, caricias, besos. No estar enfocados como matraca o taladro, hasta que llegue. Pues no, no, porque hasta vas a rozar, ¿no? Hasta rozas, ¿sí? Entonces, súper importante que también vayamos como generando por eso esa apertura como un mapa mental completamente diferente. Y por ende, también es importante entender que en una relación sexual no puedes considerarla exitosa solo cuando alcanzas un orgasmo. No, no. Por eso la reflexión de 1. ¿Qué es un orgasmo para ti? 2. ¿Qué buscas cuando hay una relación erótico-sexual? ¿Sí? 3. ¿Cuáles fueron mis aprendizajes con respecto al erotismo, a la sexualidad, a los a los orgasmos, ¿no? Y sobre todo, si no alcanzo, es ¿qué hago para no llegar? O también, ¿qué hago para llegar? ¿No? ¿Sí? Si mi pareja necesita a lo mejor una mano, yo puedo compartirle lo que yo sí hago para llegar, ¿no? Entonces tenemos que dar una resignificación completa de lo que es precisamente el orgasmo, la sexualidad, los cuerpos, la subjetividad. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. El orgasmo es una sensación subjetiva de placer. Y si la idea, ¿no? Precisamente del placer es poder obtenerla con una misma, con uno mismo, ¿no? Y compartirla con alguien más, entonces necesitamos trabajar mucho más en esta conciencia de nuestra sexualidad, del cuerpo, del respeto, del conocimiento, ¿sí? De propiciar precisamente el autoerotismo como una manera de conocer nuestro mapa erótico que es el cuerpo. Y sobre todo, pues obviamente la comunicación, ¿sí? Algunas personas piensan que porque nunca en su vida les han dicho,
¿sí? Absolutamente nada en cuanto a un tema de si tiene una actividad erótica buena o no, o con palabras más sencillas, si son buenas o buenos en la cama, ¿no? Sobre todo los varones, ¿no? Se piensa que muchas veces los varones, ¿no? Porque no se les dice que por ahí no o así, ¿no? Se piensan que son buenos, ¿no? Y asumen como... "Ah, pues como a mí nadie me ha dicho nada, pues soy súper buenísimo en la cama, ¿no? Bueno, la realidad es que no es de que a lo mejor seas bueno o sí. El punto es que a lo mejor nadie te ha dicho o no te has topado con alguien que te diga, oye, así no, me gusta así. Entonces, también tenemos que darle como ese giro. Si yo estoy sintiendo algo que no me agrada en la parte erótica y sexual, tengo toda la plena conciencia y responsabilidad, ¿sí? Y compromiso de decirle, hey, así no, a mí me gusta así. Así es, ¿no? Y por acá Iris Medina dice, los rounds que sean necesarios, todo sea por el bienestar sexual, todo siempre por el bienestar, por la salud. Qué padre. Yo te voy a contratar para que seas la que construyas mis eslogans del día, ¿no? Como lo dice el eslogan del día de hoy creado por Iris Medina. Los rounds que sean necesarios, todo por nuestro bienestar sexual. Así es, ¿no? Pues es un tema muy interesante y que podemos abordar muchísimos elementos más, pero es hora de ir cerrando. ¿Va? Entonces quiero agradecerles a todas las personas que en algún momento se conectaron, que estuvieron compartiendo con nosotros y que nos mandaron un montón de preguntas precisamente para ser parte del programa del día de hoy. Así es, ¿no? ¿Quién más nos tenemos por acá? A ver, ¿no? Así es, ¿no? Acepto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Iris, que ya eres la nueva creadora de eslogan, a Erika, a Tania, a Laura. Hablemos de sexo y amor. Sigan a nuestras compañeras y compañeros de Hablemos de Sexo y Amor. La realidad es que tienen temas buenísimos con personas extraordinarias y de verdad les encantarán sus live y la información que en algún momento ellas y ellos promueven. Sigan, hablemos de sexo y amor. Aileen, sí, un abrazo, Aileen, Erika, Blue, Jackie, Fernando, Fernanda, Mushu, ¿no? Cachorra, Pollo. No, hoy tuvimos mucha gente conectada. Así que les agradecemos, ¿sí? Por su apoyo y les recordamos que para la siguiente semana tenemos una reunión, nosotras, nosotros, nosotres y estas redes sociales en punto de las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Próximamente vamos a tener más invitadas, más invitados y muchísimos más temas importantes. A lo mejor ustedes podrían decir, eso es todo por el día de hoy. Que no sería todo en el tema del orgasmo, no. ¿Por qué? Porque es una inmensidad de cosas que tenemos que hablar. Así que probablemente tendríamos a lo mejor un episodio 2 de orgasmos. Así es. Muchísimas gracias a todas y a todos. Nos vemos la siguiente semana y recuerden que de cuando sexualidad se trata, lo más importante eres tú. Así que adiós, cuídense, bye bye, adiós a todas y a todos, cuídense mucho. Adiós Edith, adiós Brau, adiós Tania.